¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Usted sabe que siempre es el saludo, el gracias. Muchísimas gracias por decirle sí a esta travesura televisiva que es café con. Tomar un café con un amigo, saber qué piensa, qué siente, qué lo ilusiona, qué lo emociona, cuáles son los objetivos que tienen un corto, mediano o largo plazo. Hoy, doña Rosa, don Paco, hoy vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de objetivos y vamos a hablar del ser humano que hace política o que está ejerciendo la política. Y para eso tenemos hoy aquí, para tomar un café, a Ignacio Blanco, que es diputado por Izquierda Unida. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien. ¿Me permite que rompa el protocolo y lo llame Ignacio? Sí, además que me tutees. Nadie me llama de usted, no me gusta. ¿Ah, sí? Vale, perfecto. No se va a arrepentir de haberme dado confianza, le prometo. Ignacio, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bien. Porque hay un desafío grande, ¿no? Sí, es un reto importante, pero yo creo que con el apoyo de la gente que ha participado en las primarias de Esquerra Unida, la gente que en la calle nos dice que tenemos que tirar para adelante y cambiar las cosas, estoy decidido a enfrentar ese reto. Ignacio Blanco es un hombre joven. ¿Cuántos años Bueno, tiene? joven. Tengo 40 años recién cumplidos. 40 años. Que se diga que soy joven con 40 años quiere decir mucho de esta sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué ese objetivo? ¿Por qué? Porque en otras épocas no muy lejanas las personas hacían historia con mucho menos de 40 años. Y en estos momentos se nos trata de jóvenes a quienes ya tenemos una carrera, un desarrollo profesional, personal, político, y en ese sentido no me molesta ni mucho menos, a todo el mundo le gusta que le llamen joven, pero yo creo que es un planteamiento que no se corresponde exactamente con la realidad. Jóvenes son aquellos que están todavía formándose. Yo ya tengo 2 hijos, tengo ya una trayectoria profesional y, como digo, me parece que en todo caso soy un adulto joven. Un adulto joven, bien, vamos a negociar hasta ahí. Un adulto joven que nació, ¿dónde, Ignacio? Yo nací en Algemesí, un pueblo de la Ribera del Xúquer, en la provincia de Valencia. Muy bonito, con unas tradiciones absolutamente destacadas y que de hecho tiene uno de los pocos eventos que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en la Comunidad Valenciana. Bien, Ignacio, ¿y cómo fue la infancia? Pues una infancia normal, feliz, una infancia en los años 70, 80, en una familia humilde, pero que podía salir adelante con el trabajo y le daba educación a sus hijos, en un ambiente más o menos fraternal, familiar y en el pueblo, sin especiales sobresaltos, la vida con los abuelos, la vida con los compañeros de colegio. No sé, no la destacaría de ninguna de las maneras, una vida normal, una infancia feliz. ¿La relación con los abuelos, la relación con los padres, era de usted? ¿Usted abuelo, usted papá? No. Yo soy de la generación que ya superó el usted. Tuteaba ya a sus abuelos, a sus padres, que tenían una relación más igualitaria de lo que había sido la relación en la generación anterior. Ajá. Dicen que los abuelos, dicen que los padres marcan una línea de conducta. ¿Alguna conversación que recuerde con el abuelo, con el papá, que le diga, a ver, Ignacio le decían de Sí, Ignacio. Ignacio, en la vida no te olvides nunca que... Una conversación no, pero yo sí que creo que el ejemplo de mi padre ha sido muy importante para mí, pues una persona con un profundo humanismo, con unas inquietudes intelectuales muy grandes y con una gran cultura, y que yo creo que me ha transmitido un poco su visión de la vida, y a pesar de que no podemos siempre estar de acuerdo en todo y tenemos a veces opiniones distintas, los valores, que yo creo que es mucho más importante los valores que las ideas, porque al final una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y uno se comporta en función de cómo siente, de cómo se compadece de la situación de los demás, de su propia ética personal. Yo creo que eso me la ha transmitido mi padre. ¿Eres una versión siglo XXI de tu padre o te ves más identificado con un abuelo, con un tío? Yo creo que soy un híbrido de mi padre, de mi madre, de mis circunstancias, incluso mis hermanas han influido mucho en mí, como yo en ellas, porque hemos tenido una relación muy estrecha. No te podría decir, cada uno ha tenido sus circunstancias. Las de mi padre fueron muy distintas a las mías en la época de la posguerra, en una familia numerosa, muy conservadora, en Zamora, y yo nazco en Valencia, ya casi cuando está empezando a morir Franco y empieza el periodo de la transición a la democracia, en otro contexto
histórico, pero social, cultural, político, y por tanto soy diferente, porque yo creo que soy una mezcla de influencias diversas y de mi propia personalidad, como cualquiera. ¿Y mamá? ¿Tiene algo que ver? Claro que sí. De hecho, seguramente en una parte de mi temperamento soy más de mi madre que de mi padre. ¿Eres más mamá que papá? Yo creo que en el temperamento y la personalidad seguramente sí, y probablemente en lo que es aprendido, el influjo, la referencia de mi padre ha tenido un efecto muy determinante. ¿Y a qué jugabas cuando eras chico? Mucho fútbol. Mucho. ¿Jugaste el fútbol en algún equipo? Bueno, no, jugué en equipos de barrio, los lechuguinos contra... ¿Cómo? Sí, nos llamamos los lechuguinos porque llevábamos una camiseta verde, unos pantalones negros. Ajá. Y yo llevaba el número 6 a la espalda y jugué mucho al fútbol, después jugué mucho a básquet. Bueno, jugaba en la calle, como los niños de esa época, ¿no? No había ni consolas ni ordenadores, los pocos que habían, desde luego, no entraron en mi casa. Y yo era un niño de jugar a cosas muy de calle. Pero tú sabes que cuando se jugaba a la calle, el riesgo que se corría era que de pronto hay una pelota preciosa así por lo alto y la saboreabas antes de pegarle, y cuando le pegaba, ¡plum!, siempre iba una ventana, Ignacio. Yo me cargué muchas ventanas en casa de mis padres, donde jugaba fútbol, y había una ventana donde yo creo que 4 o 5 veces rompí los cristales, y eso me generó unas broncas importantes. ¿Y qué hacíamos? ¿Reconocías? Claro, ¿a quién iba? ¿Papá, yo fui o...? ¿A quién ibas a echar la culpa? No sé, los niños son capaces de inventarse cualquier mentirijilla, pero realmente era difícil culpar a otro, con lo cual... ¿Toda época pasada fue mejor? No, yo creo que no. Yo creo que toda época es buena si uno la vive con intensidad y con coherencia, con compromiso y contento y satisfecho de lo que hace. Los niños de hace 35 años atrás, tú tienes 40, ¿eran más felices que los niños de ahora? No lo sé, yo creo que no necesariamente. Uno siempre añora la infancia porque es un estado de felicidad, de falta de responsabilidad sobre todo, donde si tienes cubierto los mínimos cuidados, atenciones y recursos, solo te dedicas a jugar, ¿no? Y en ese sentido yo tuve una infancia muy feliz, y supongo que en el recuerdo todavía lo es más, ¿no? Se engrandece. Pero yo veo a mis hijos y la verdad es que los veo también muy felices, por lo tanto, y además son niños de ciudad, yo era niño de pueblo, 30, 40 años después, y aún así veo que somos iguales, que la infancia es un estado de felicidad en sí mismo, si no hay ninguna desgracia, si no hay ninguna enfermedad, si no hay ningún problema. ¿Tus niños cuántos años tienen? 9 y 6. 9 y 6. ¿Tienes ya algún tipo de choque generacional? No, de momento no, pero bueno, supongo que la adolescencia llegará. Te lo traduzco con un lenguaje familiar, si me lo permites. Papá, tú no sabes, dame eso. Por ejemplo, en un aparatito electrónico que parece que los niños vienen ya con el manual de instrucciones incorporado, ¿no? Sí, pero bueno, aún todavía no, yo creo que todavía queda, ¿no? Y sobre todo el choque generacional que se produciera en la adolescencia es importante. Pero sí, algunas veces sí que es posible que sobre cuestiones tecnológicas o... Es que no, papá, eso no es así, no sabes hacerlo, sí. ¿Y sobre el tema fútbol? ¿Sobre el tema deporte? Pues mira, es que el fútbol, yo fui un gran apasionado del fútbol, y ahora como es de pago y en mi casa no tengo yo canales de pago, mis hijos, sobre todo mi hijo, porque la niña no tiene tanto interés, pero le gusta el fútbol, incluso se colecciona cromos, pero no tenemos tampoco la oportunidad de ver partidos demasiado recurrentemente. Vemos de vez en cuando los partidos que echan en abierto, a lo mejor la Liga de Campeones, la Champions League o la UEFA, pero ya no hay partidos de estos importantes de verdad que puedas ver sin pagar, y nosotros pues bueno, no lo hacemos. ¿Y el corazoncito futbolero de qué color? Aquí no lo puedo decir, estoy en Alicante y eso me apreté una teclita. Pero bueno, en función de mis orígenes. Pero relacionado con esto, porque el pequeño Ignacio, con 40 años, hombre de Izquierda Unida, candidato a la presidencia, ¿no? Sí. Candidato a la presidencia de la Generalidad. Sí, desde hace un mes que se celebraron las primarias, que gané democráticamente, sí. ¿Fueron duras las primarias? No, fueron fraternales, fueron, yo creo que de mucho diálogo y poca confrontación, porque mi rival no era rival, realmente era compañera, que es Marga Sanz. Los dos somos diputados en el mismo grupo, nos llevamos muy bien, los dos teníamos apoyos suficientes para concurrir a ese proceso democrático, y bueno, gané yo y lo agradezco el apoyo de la gente, pero fue una experiencia muy positiva. Bien, recién me decías, en Alicante no puedo decir qué color es el corazoncito, aunque el apellido es blanco, ¿no? Sí, blanco, sí, bien, con pantalones negros. Pantalones negros. Creo que queda claro. Ignacio,
hay muchos clubes importantes Sí. en este paraíso llamado Comunidad Valenciana. Eh, Levante, Valencia, Elche, Hércules, y hay otros más que no se ofendan, pero he tomado estos 4 nombres. Villarreal también. Villarreal, perdón. Qué error, qué error. Villarreal, 5. Pero estos 4 primeros fueron cuestionados, ayudas, subvenciones, y sé que tú estuviste trabajando en eso también. Sí, yo he denunciado, he destapado realmente los contratos de Radio Televisión Valenciana, del Aeropuerto de Castellón, de la Ciudad de la Luz, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de la Agencia Valenciana de Turismo, de la Sociedad de Proyectos Temáticos, es decir, de un conglomerado de empresas públicas que se dedicaron a subvencionar o a patrocinar los clubes de fútbol profesionales de primera división con muchos millones. Te estoy hablando de más de 400 millones de euros. En una época en que todavía había necesidades sociales sin cubrir, ahora aún son más, por una política de grandes eventos, de grandes fastos, de buscar la fotografía, de buscar la popularidad de los políticos del Partido Popular, en lo que a mí me parece una actuación indecente. Y no es porque no me guste el fútbol, me gusta el fútbol, y soy de Valencia, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero no me parece bien que el gobierno de la Generalitat Valenciana, que tiene a niños en barracones, que no atiende a la ley de dependencia, que no reconoce las prestaciones a las personas que las necesitan, que apenas paga a muy pocas personas la renta mínima de inserción, cuando tenemos 1,5 millones de personas en riesgo de exclusión social, le esté dando centenares de millones de euros a Villarreal, a Valencia, al Elche, a Hércules, a Levante, al quien sea, ¿no? Porque son clubes privados que además se mueven en un mercado de fichajes, de comisionistas, bastante turbio. ¿Son clubes privados o son sociedades anónimas deportivas? Bueno, y eso son privados. Una sociedad anónima es de sus accionistas. Es un club privado. Claro, antes eran clubs, vale, la fórmula antes era club, pero cuando digo privados me refiero a que son sociedades anónimas y por tanto propiedad de sus accionistas, que no son en ningún caso, bueno, podríamos decir que hubo un momento en que gracias al aval que concedió la Generalitat sí que había una participación pública, pero en principio no deben ser públicos porque no son una necesidad de servicio público. Yo creo firmemente en que el Estado tiene que intervenir en la economía para garantizar una redistribución de la renta, para garantizar unos derechos sociales. Y eso sobre todo tiene que ver con los servicios públicos fundamentales, con la educación, con la sanidad, con las políticas sociales, también con la justicia, incluso con la vivienda, pero no con el fútbol. El fútbol, a fin de cuentas, es una afición, es un capricho al que muchos nos gusta, digamos, conceder un tiempo, deleitarnos con él, pero además puede vivir perfectamente sin subvenciones públicas. No tiene ningún sentido ese tipo de gastos y de hecho los hemos denunciado como inmorales y probablemente en algún caso ilegales. Yo ponía el acento en esto de sociedad anónima deportiva y clubes porque esto se maneja, me parece que a gusto del dueño. Cuando hay que hacer cosas importantes se convoca, entonces esto es un club y el club es de todos. Y si el viento sopla en otra dirección, esto es una sociedad anónima deportiva y acá estamos para hacer negocio y para ganar dinero. O una cosa o la otra. ¿Cómo lo tomamos? Lo que pasa es que el fútbol es un fenómeno social que utilizan los poderosos muchas veces para ganarse el favor de la gente y para justificar su propia posición y aprovecharse de ella. Se ha dicho muchas veces cuántos negocios de grandes constructoras, cuánta obra pública no se ha firmado en el palco de Bernabéu, ¿no? Cuántos presidentes que son constructores a su vez, etcétera, etcétera, no han utilizado su cargo en el club de fútbol para establecer relaciones, para darse a conocer, y muchas veces han utilizado a la gente, a los seguidores de un equipo, bueno, que llenan en sus vidas una parte, ¿no? La afición al fútbol y la identificación con unos colores en favor suyo. Ahora tenemos a Núñez en la cárcel, Lopera, el del Sevilla, no sé cuántos han pasado ya del Nido, o por la cárcel o a punto están de entrar, ¿no? Y en ese sentido no me parece que el mundo que rodea al fútbol, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la competición, me gusta mucho el juego en equipo y las habilidades individuales, y recordaré toda la vida los 2 goles de Maradona contra Inglaterra en la semifinal del Mundial de México, exactamente donde estaba yo sentado viéndolo, ¿no? Pero lo que no me gusta nada es toda la pequeña mafia de comisionistas y de favores político-empresariales que se mueve alrededor de los palcos y de las presidencias del club de fútbol. Y en ese sentido, como tú dices, cuando las cosas vienen mal dadas se quiere socializar el daño, ¿vale? Había que rescatar al Valencia, al Hércules, a quien fuera, porque era de los valencianos. Pero cuando las cosas vienen bien dadas se quiere también privatizar el beneficio. Y al revés, desde la posición de los empresarios que son directores o presidentes de sociedad anónima deportiva, ¿no? Yo en ese sentido, ya digo, me gusta el fútbol, pero no me gusta todo lo que le rodea.
Se han firmado muchos contratos importantes en el palco del Bernabéu, fue su frase. Sí, es lo que se dice, no he estado allí para verlo, porque de hecho no acudo a ningún palco, a pesar de haber sido invitado, porque entiendo que mi relación con las instituciones viene de una delegación que han hecho los votantes para que les represente, no yendo al fútbol invitado por el presidente del Valencia o del otro equipo, sino en las Cortes trabajando en mi despacho, en las movilizaciones, en las reuniones, en los plenos, en las comisiones, y en ese sentido no acepto prebendas, no acepto privilegios, renuncio al coche oficial, renuncio a las entradas al fútbol, y entonces no te puedo decir cómo se cuecen las cosas allí, pero me lo puedo imaginar. Se han firmado también muchos contratos importantes en el palco del Valencia, del Elche, del Hércules, del Levante. Seguro que se hacen relaciones que después se aprovechan al título empresarial. Si no, no se entiende el afán de algunos personajes por querer tener clubs de fútbol. Aparte de darle gusto al cuerpo, estoy convencido de que eso sirve para ganar notoriedad, para ganar presencia y para ganar relaciones. Es un poco lo mismo que sucedió con Iñaki Urdangarín, ¿no? No utilizó la presencia de un club de fútbol, sino el hecho de tener un parentesco con el rey para hacer negocio, para estafarnos a los valencianos con jornadas supuestamente deportivas que nos costaron muchos millones de euros y que no tenían valor en sí mismas, que simplemente eran un caso de corrupción más de tantos que hemos tenido. Clubes de fútbol, Fórmula 1, Ciudad de las Ciencias, caso Nos, Urdangarín. Parece que la Comunidad Valenciana es tierra fértil para la corrupción. Yo creo que no tiene nada que ver con el carácter de los valencianos, ni estamos condenados a sufrir la corrupción. Supuestamente, presuntamente se dice, ¿no? Se supone que, según parece, es tierra fértil para la corrupción. Sí, pero toda de un partido político en una época determinada de la historia. Yo quiero recordar que antes no fue así. Y estoy convencido de que después tampoco lo será. Que a partir de mayo de 2015 habrá un gobierno decente que se podrá equivocar, que podrá acertar, que hará lo que pueda, que no tendrá recursos para todo, que intentará beneficiar a la mayoría de la población y a lo mejor la minoría privilegiada se sentirá atacada en sus privilegios, que cumplirá lo que pueda cumplir respecto a lo que haya prometido. Eso es inevitable, porque las condiciones en estos momentos además son difíciles, pero estoy convencido de que puede haber un gobierno que no meta la mano en la caja, que no aproveche la posición que le han dado los ciudadanos para hacer negocio particular, que actúe en función de los intereses generales y no de los intereses particulares. Estoy convencido de que eso será así, porque creo que lo que ha pasado aquí está en relación con un determinado partido político que funciona de una determinada manera, que es el Partido Popular, y también con un determinado modelo económico, que lo fió todo a la especulación inmobiliaria y urbanística, a la generación de grandes beneficios personales con decisiones administrativas, recalificaciones de terrenos, etcétera, etcétera, y que eso sí que generó un clima que favorecía la corrupción. Si tú apuestas por los PAIs, por los grandes pelotazos, por las privatizaciones de grandes hospitales o por la construcción de obras faraónicas, es fácil que eso acabe derivando en una corrupción generalizada. Si tú en lugar de eso apuestas por proteger a las personas más vulnerables, a los dependientes, a los discapacitados, por potenciar los servicios públicos, la educación, la sanidad, sinceramente, ahí no hay grandes oportunidades para el negocio y además el mensaje que se lanza, la cultura que se crea es la cultura de la responsabilidad, de la solidaridad, de pensar que todos somos responsables un poco de todo y en ese sentido puede haber corrupción porque siempre hay una condición humana, ¿no? Pero me parece que se pueden generar las condiciones para que no nos conozcan a los valencianos y valencianas fuera en función de casos de corrupción, sino todo lo contrario. Y quiero poner un ejemplo. Hay países que cambian su imagen pública radicalmente. Sucedió en Argentina, sucedió en Uruguay, hace poco se ha retirado el presidente Mujica con una gran aprobación por parte de toda su ciudadanía. Un hombre muy especial. Un hombre muy especial que creo que ha proyectado una imagen de Uruguay muy diferente a la que se podía tener hace 30, 40 años. ¿Se va a poder evitar la corrupción en esto que según parece en la Comunidad Valenciana ha sido llevada a su máxima expresión? Corrupción siempre hay, porque somos seres humanos, hay buenas o malas personas en definitiva, no hay más diferencia. Pero, ¿qué pasó que se ha llevado esto a su máxima expresión? ¿Falta de control? ¿Falló también la oposición? ¿Mintió mucho el oficialismo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se llegó a esto? Pasaron muchas cosas, ¿no? Y seguramente lo más determinante, y no estoy hablando de culpabilidad, pero sí
de una circunstancia que favoreció que esto cada vez fuera más, es que un partido que gobernaba de manera evidentemente corrupta, más allá de que después los tribunales, en un caso o en otro, en función de los plazos de prescripción, de la posibilidad de probar los delitos, a veces anulan escuchas, que todos hemos escuchado, ¿no? El propio presidente Camps fue absuelto por un jurado popular, pero todos los valencianos escuchamos cuál era su relación absolutamente íntima con unos personajes que están en la cárcel, y están en la cárcel por haber saqueado los fondos públicos, y cómo le habían regalado a él y a su familia una serie de cuestiones, y cómo él los llamaba amiguitos del alma. Por tanto, cuando hablo de corrupción me refiero en ese sentido, ¿vale? No estoy hablando de determinado tipo delictivo, que eso tienen que decir los tribunales, pero la relajación de los condicionantes éticos que debe tener un gobernante a la hora de actuar se produjo fomentada por una cultura del pelotazo, en un momento histórico de burbuja inmobiliaria, con un partido político que yo creo que sacrifica siempre los medios para conseguir los fines, que es reproducir su mayoría, y también hay que recordarlo porque ganó elección tras elección. El señor Francisco Camps ganó las elecciones del año 2011 estando imputado y habiendo escuchado a todos los valencianos, y por tanto la mayoría de los votantes le dio su apoyo, habiendo escuchado esas conversaciones. Hemos visto escenas de alcaldes o alcaldesas, y estamos aquí en Alicante, yo creo que hay un caso muy destacado, que siguen manteniendo un gran apoyo popular a pesar de que se sabe, y además, ya digo, se ha escuchado grabaciones, se han visto transcripciones, más allá de lo que determinan los tribunales, es notoria su relación con determinadas tramas empresariales que se han beneficiado de decisiones político-administrativas, y sin embargo consiguieron en su momento el apoyo de la gente con un discurso victimista, con un discurso populista, apelando a sentimientos muy primarios. Muchas veces, mira, el fútbol jugó un papel ahí, ¿no? El victimismo contra una amenaza exterior, contra los catalanes, contra Zapatero, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso fue un discurso que caló en una parte de la sociedad, y por lo tanto también tenemos que hacer una reflexión autocrítica a todos los ciudadanos y ciudadanas, o al menos aquellos que han estado apoyando al Partido Popular. Por otra parte, que fallaron también en las cuestiones del control, efectivamente, porque no hubo transparencia. Aquí ha habido muchos años, mira, yo tuve el honor de ser el que desvelara los contratos de Santiago Calatrava para construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Porque durante 20 años estuvieron ocultos. Durante 20 años el conseller de Economía, cuando se le preguntaban, cuando un diputado le pedía esos contratos, y yo creo que tenemos derecho porque lo dice la ley y porque además lo dice el sentido común en una democracia, ¿no? Son contratos que lo que deciden es la inversión de un gran montante de dinero público, y queríamos conocerlos. Respondía que eran confidenciales y que no se le podían dar a nadie. 20 años, desde el año 92 hasta el año 2012, estuvieron completamente ocultos. Eso pasó con la Fórmula 1, eso pasó con prácticamente todos los grandes fastos en los que invirtieron los recursos de los valencianos los gobernantes del PP. Ignacio, pero no hay un momento en que tú vas y pides un contrato, ¿no es cierto? Y te dicen, no, es confidencial. Todos sabemos que no es confidencial. Por ley no es confidencial, o estoy equivocado. No, puede tener una cláusula de confidencialidad, pero aparte de que yo discuto su legalidad y sobre todo su moralidad, en todo caso, eso puede afectar a los secretos comerciales. Es decir, contrato con Eccleston. Pero no esconderle el contrato al pueblo. Claro que no. Contrato con Eccleston para la Fórmula 1, que yo lo publiqué, porque yo accedí a él, tiene una cláusula de confidencialidad, pero yo me declaro insumiso a esas cláusulas porque estoy hablando de dinero público. No es un negocio entre dos empresas privadas, que a mí eso no me incumbe. Bien. Yo soy un representante del pueblo que quiero saber cómo se gasta el dinero del pueblo. Contrato de Valmore con Eccleston, yo lo publico en una página web. Y el vicepresidente del gobierno valenciano me amenaza con una querella penal contra mí por haberlo desvelado y haber incumplido una cláusula que yo no he firmado nunca y que además no considero que sea ni legal ni decente. En todo caso, se puede entender que esa confidencialidad ampare determinado secreto comercial. Es decir, si estamos hablando de un club de fútbol, la política de fichajes. Si estamos hablando de la Fórmula 1, pues si hay algún tipo de, no sé, de estrategia de planificación de los grandes premios, dónde se va a ubicar, no sé qué circuito, vale, pues eso yo no entro. Pero ¿cuánto se le paga? ¿Dónde se le paga? ¿Dónde tributa? ¿Por qué concepto? ¿A dónde va el dinero del pueblo? Eso, vamos, eso es que es inasumible que sea confidencial, y de hecho se ha demostrado que no es así. De hecho, yo he conseguido, junto con mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario, publicar más de 20 contratos que tienen cláusula de confidencialidad. Los hemos publicado en una web, se llama eldesconfidencial.com. Nos hemos inventado una palabra que es desconfidencializar contratos públicos, y ahí están. Y nadie se querella contra nosotros. Y ahí podemos ver lo de Radio Televisión Valenciana, lo del Aeropuerto Castellón, lo de un montón de empresas públicas que se dedicaron a dilapidar el dinero de todos
en cuestiones que realmente no eran necesarias. Permítame que ponga el acento en un tema antes que se me acabe el café, porque es un placer dialogar contigo y ya estamos consumiendo casi ya media hora. Alicante. La alcaldesa, las escuchas están, pero está imputada. Doblemente imputada. Doblemente imputada, correcta la observación. Nadie dice que sea culpable. Eso lo tendrá que decir un tribunal. Hasta ahora nadie. Un tribunal tendrá que decir si es culpable, pero Bien. es responsable política. Bien. Y nosotros exigimos su dimisión por su responsabilidad política. Bien. Porque es el argumento que ella dice. Ella cuando se le acerca un micrófono dice, pero yo estoy imputada y a mí ya se me juzgó. No, no, es que son dos cosas diferentes, la responsabilidad penal y la política. Estoy transmitiendo lo que se dice en la calle, cuidado. Y la gente dice que la puede volver a votar. Bueno, yo espero que no, yo espero que ya no. Y es más, creo que ni siquiera se va a presentar la alcaldesa de Alicante. Pero también existe el rumor de que puede formar un partido aparte. Sí, pero efectivamente, si se presentara, cosa que espero que no suceda y que creo que no sucederá, y recibiera un apoyo popular mayoritario, sinceramente, es como para que hagamos una reflexión. Un apoyo popular, no del Partido Popular. Sí, es para que reflexionemos como sociedad, sinceramente. Yo tengo la satisfacción y el orgullo de pertenecer a una formación política que ha perseguido la corrupción desde siempre, aquí y en otras partes del Estado, y que ha denunciado todo, desde la época de Zaplana, Camps, incluso antes, cuando estuvieron socialistas, que no hubo grandes casos de corrupción, pero que a lo mejor había también manipulación en Radio Televisión Valenciana, o hubo algunas actuaciones que eran criticables y lo hicimos, ¿no? Es decir, que lo que se está juzgando de la alcaldesa de Alicante puntualmente, ya que sacamos el tema, no es que sea culpable o no sea culpable desde el punto de vista de la justicia, sino desde lo ético. Claro que sí. Es que es más. Esa es la culpabilidad. Ella puede haber cometido las acciones que den lugar a una condena y sin embargo no ser condenada porque no se pueda probar, porque estén prescritos los delitos, porque con argucias procesales se consiga que al final, digamos, la sentencia sea favorable. Pero todo el mundo sabemos lo que ha hecho. Eso es lo que yo quiero decir. En estos momentos, por ejemplo, los delitos de corrupción... ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Hablar con las escuchas telefónicas? Lo que ha hecho ha sido ceder a Enrique Ortiz y a otros empresarios, pero fundamentalmente Enrique Ortiz, la capacidad de decidir sobre el futuro de la ciudad de Alicante en términos de planeamiento urbanístico, lo que supone plusvalías de muchos cientos o miles de millones de euros. Y eso se ve en el caso del Plan Rabasa, con el pelotazo de Ikea, y eso se ve en el caso del Plan General de Ordenación Urbana. Y ahí están las escuchas donde se demuestra que eran los empresarios los que estaban decidiendo el planeamiento de Alicante. Bien. Y eso no es gratuito, eso tiene un coste muy grande de beneficio para esos empresarios y de perjuicio para la ciudadanía. Te voy a hacer una pregunta, Ignacio. Te digo porque sobre esto hay mucho debate en Alicante, y yo soy periodista, yo no soy juez, y a mí me gusta mucho trasladar a la gente que sabe, como en tu caso, lo que se dice en la calle, lo que se dice en los bares, lo que se dice en las plazas, ¿no? Suponiendo que Ignacio hubiese llegado, que Ignacio Blanco sea el alcalde de Alicante y hubiese llegado a esta situación y te salen esas escuchas telefónicas, ¿qué hubieses hecho tú? A ver, a Ignacio Blanco nunca le hubieran salido esas escuchas Bien, telefónicas. perfecto, sabías que me lo ibas a decir. Jamás. Pero suponiendo que llegues a esa situación, Dimitir. que te hayas equivocado, que hayas cometido un error. Dimitir, por supuesto que dimitir, por supuesto. Dimitir inmediatamente. Tener un mínimo de vergüenza y dimitir inmediatamente. Unas escuchas que lo que de alguna manera ponen en evidencia, y además que eso no se puede cuestionar, es una relación estrecha, que además no solo es personal, sino que es personal y política, por la cual un empresario privado con intereses urbanísticos muy claros, que prácticamente es el amo de la ciudad, y además también el beneficiario de la mayor parte de las contratas de servicios del ayuntamiento, tanto de limpieza como de basuras, etcétera, etcétera, está tomando decisiones en lugar de los técnicos, en lugar de los responsables políticos, y está con información privilegiada, en un supuesto cohecho y en un supuesto tráfico de influencias, está siendo beneficiado de lo que son recursos de todos, insisto. Es que el planeamiento urbanístico es decidir sobre el dinero de los alicantinos, sobre el bienestar de los alicantinos. O sea que en definitiva, lo que tú me estás diciendo es que al escucharse la primera grabación llamado telefónico, tú hubieses dimitido. Con ese tipo de contenido, por supuesto. Igual que el señor Francisco Camps. Cuando se conoce su relación estrecha con Correa y con Bigotes, los regalos que recibe él y su familia, por supuesto. Es que es una indecencia, es que no puede representar al pueblo. Bien. Voy a cambiar el ángulo de la información. ¿Qué hizo de bien Fabra como presidente de la Generalidad?
Alberto Fabra. Sí, señor. El presidente, el actual presidente de la Generalidad. ¿Qué hizo de bien? ¿Qué le reconoces? Que lo intentó pero no pudo. Por falta de capacidad. Aquí la cucharita de sal, ahora viene la cucharita. Aquí la cucharita de Sí, azúcar, ahora viene la cucharita de sal. A ver, sinceramente, es que lo que reconozco en todo caso Que lo intentó. pueden ser buenas intenciones, pero una absoluta falta de capacidad, Ajá. de fortaleza y de decisión. ¿Ese es el mayor defecto? Es un presidente muy débil que al final se ha plegado en todo a las exigencias de Mariano Rajoy desde Madrid, de los varones de su partido en la Comunidad Valenciana, que dijo que quería luchar contra la corrupción y aplicar unas líneas rojas, y eso son buenas intenciones, que yo lo reconozco, pero que después no las ha aplicado en todos los casos. Han sido unas líneas rojas movibles, en función de que fueran miembros de su gobierno, sí, en función de que fueran miembros de gobiernos municipales, como es el caso de Alicante, o de diputaciones, o de las Cortes Valencianas, no. Y sobre todo lo que le critico más es una inacción en un momento de crisis económica brutal que están pagando los valencianos y las valencianas. No ha sido capaz de solucionar el problema, de mejorar la financiación, de invertir en un cambio de modelo productivo, ha aplicado medidas muy injustas, como los copagos, como los recortes sociales, y en definitiva, lo único que le puedo reconocer es buena intención, pero muy mal resultado, y por tanto no vale. Es decir, yo se lo he dicho algunas veces, a lo mejor usted quiere, pero no puede ni sabe. Ni puede ni sabe. Ni puede ni sabe. Estás hablando de una gran incapacidad, ¿eh? Para ser presidente de la Generalitat, efectivamente. Y el problema es que no se le eligió democráticamente. A Alberto Fabra no lo elegimos los valencianos, porque no se presentó para ser presidente de la Generalitat ante los valencianos. Fue otro candidato que después dimitió. Y tampoco lo eligieron ni siquiera los militantes de su partido. Lo designó desde Madrid una persona, que se llama Mariano Rajoy, que ungió con su dedo a Alberto Fabra porque se lo recomendaría a alguien. Y ahora mismo creo que Mariano Rajoy se da cuenta de que se equivocó también. Bien. Ignacio Blanco quiere ser presidente de la Generalidad. Sí. ¿Va a ir solo o va a ir con Podemos? Nosotros vamos a ir con aquellos que quieran venir con nosotros para construir una alternativa al bipartidismo. Bien. Parece que Podemos no quiere, pero no es porque nosotros no queramos. Nosotros tenemos las puertas abiertas a sentarnos a una mesa, a dialogar, a conformar una plataforma amplia, pero evidentemente tenemos nuestro proyecto también. No nos quedamos esperando a nadie. Pero no está descartado una posible unión con Podemos. Ahora a corto plazo no creo que se produzca, porque incluso Podemos ha dicho que se va a presentar con sus propias listas, y nosotros, como siempre, presentaremos obviamente nuestra oferta programática, nuestras candidaturas, que creo que son potentes, plurales, renovadas, paritarias, representativas de todas las luchas sociales que hay, y que creo que son la mejor opción que pueden tener los valencianos para recuperar en sus manos el poder de decidir, para recuperar la democracia, para que no esté secuestrada por unos cuantos corruptos y por unos cuantos corruptores. Y en ese sentido, probablemente con Podemos nos entenderemos a la larga, nos entenderemos después de las elecciones, y quién sabe cuál será el camino que hagamos y qué parte de él podamos hacer juntos. ¿Podemos es una brisa fresca en la política valenciana? En la política valenciana Podemos no ha hecho mucho. ¿En la política española? Podemos ha tenido un buen resultado, resultados sorprendentes, sobre todo en las elecciones europeas, y a partir de ahí ha generado unas expectativas que están reflejadas en las encuestas enormes. Y en ese sentido, sí, es una brisa fresca. Ha puesto en el debate público temas que Izquierda Unida lleva mucho tiempo planteando, propuestas que Izquierda Unida lleva en su programa histórico, y en ese sentido nos parece muy positivo. En la política valenciana, sinceramente, Podemos no ha actuado, no ha tenido ninguna incidencia todavía. Pero la aparición de Podemos ha conseguido algo muy difícil de conseguir, que es poner en riesgo el bipartidismo. Efectivamente, y eso es muy positivo. Ya estaba en riesgo el bipartidismo. Hay que recordar que Podemos en las elecciones europeas consigue un 8%. Sí, señor. Y nosotros conseguimos en el País Valenciano casi un 11%, un 10% a nivel estatal, quedamos por delante. Y que en definitiva el bipartidismo se queda en el 50%. Pasa del 90% que consiguió la suma de PP y PSOE en el año 2009 en las europeas, al 50% que consiguen en el 2014. Esa caída, prácticamente a la mitad, no se debe solo a Podemos sacó un 8%, se debe a que hay una gran pluralidad, a que hay muchas fuerzas políticas, a que hay un gran desprestigio del PP y del PSOE, que la gente ha abierto los ojos a cuáles son las consecuencias de unas políticas de recortes que comparten en distinta intensidad, en distinto grado, seguramente unos por convicción, otros por resignación, pero que al final acaban aplicando porque vienen marcadas desde fuera, desde los mercados internacionales, desde la Troika, desde Bruselas, desde la Comisión Europea, y que sin embargo hay otras fuerzas políticas, porque yo creo que es importante reconocer la pluralidad de la sociedad, y por tanto hay una pluralidad de acciones políticas, entre ellas Izquierda Unida, que pasa del
2,5% prácticamente al 11%. Y eso quiere decir que también tiene un gran impacto en la crisis del bipartidismo, la confianza que empezamos a recuperar de buena parte de la ciudadanía. Ignacio, ¿es posible una fusión PP-PSOE al sentirse... Una fusión no. ¿Al sentirse nervioso? Una fusión no es posible, primero porque los militantes del Partido Socialista no tienen nada que ver con los militantes del Partido Popular. La base electoral y la base militante son completamente distintas. Si hablamos históricamente de dos Españas, ¿no? Una Sí. conservadora, reaccionaria y otra progresista, yo estoy convencido de que los votantes y militantes del Partido Socialista en un 90 y muchos % son progresistas y desde luego jamás admitirían una fusión como tú planteas. Un pacto de gobierno, una alianza, un pacto como el que ha pasado en Alemania, yo creo que en el último término se puede dar, pero lo que hay en el fondo es un pacto no expreso. Es decir, les interesa más a los poderes económicos que PP y PSOE se peleen entre ellos y que den una apariencia de competencia y de rivalidad, siempre que después, a la hora definitiva, apliquen las políticas que les interesan. Es decir, que la política fiscal, que la política laboral, que la política europea, que la política económica sea la misma. Es decir, ese pacto podría ser: vamos a pelearnos de cara a la galería, pero sin hacernos daño. Es que eso es lo que está sucediendo. Eso está sucediendo. Uno es la cara amable y otro es la cara menos amable, o la derecha y la izquierda del régimen. La derecha y la izquierda del mismo sistema económico. La derecha y la izquierda, al final, de lo que dictan los poderosos, no desde instancias democráticas. Y eso es lo que le criticamos al Partido Socialista. Que también se le pueden reconocer buenas intenciones, que viene de una tradición centenaria, memorable, pero que efectivamente desde hace ya muchos años es el partido de las privatizaciones, el partido de las reformas laborales, el partido de los recortes a los derechos de los trabajadores, con mucho dolor de corazón, pero a los trabajadores y las trabajadoras eso no les compensa nada. Ignacio, yo sé que seguramente hay una frase que me gustó mucho, que tú pronunciaste, que dijiste: hay que cumplir con los compromisos, hay que cumplir con las promesas. Si no, uno no está siendo sincero, uno está mintiendo. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Es que no hay que prometer lo que no se puede hacer. Ahí vamos. Entonces, basándome en eso, yo te voy a pedir, porque sabes, en este programa no estamos solos, ¿sí? Estamos llegando desde Castellón, pasando por Valencia, todo Alicante y a Murcia. Y en esa cámara, que es la tuya, está doña Rosa y don Paco, que representan a toda nuestra audiencia. Y doña Rosa y don Paco tienen muchos problemas, están con muchas dudas. Yo creo que todos, de alguna manera, somos un signo de interrogación que camina. Porque estamos con dudas, no sabemos a dónde tenemos que ir, quién nos dice la verdad, por qué se rescata a la banca y no a la gente, por qué se tira tanto dinero por este lado y resulta que me están recortando en sanidad o en educación. ¿Qué estarías en condiciones de comprometerte hoy y cumplir si eres elegido presidente de la Generalidad? Pero no me lo digas a mí, díselo a doña Rosa y a don Paco. Yo puedo comprometerme a trabajar con intensidad, a trabajar con honestidad y a trabajar con transparencia, a no mentir a los ciudadanos y a las ciudadanas del país valenciano, a decirles siempre la verdad. Si las cosas son difíciles, hay que decirle a la gente que las cosas son difíciles. Si las cosas se pueden hacer solo en un determinado grado, hay que decírselo. Pero evidentemente, ¿cuál es mi compromiso? Trabajar en favor de la mayoría social. Trabajar para defender los servicios públicos, para recuperar los derechos sociales que nos han recortado, para derogar los copagos, para favorecer la transparencia y luchar contra la corrupción, para dignificar la vida política, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan volver a confiar en sus representantes, para acabar con los privilegios, para acabar con los chanchullos, para acabar con todas las corruptelas que nos han azotado, incluso en nuestra consideración social. Tenemos que recuperar la autoestima como pueblo. Como digo, no estamos condenados a sufrir la corrupción y el despilfarro, todo lo contrario. Somos bien capaces de gestionar si hay gente competente y gente honrada al frente de las instituciones y sobre todo si se le da participación al pueblo, no solo cada 4 años, sino a través de muchas fórmulas de participación directa y a través de sus representantes, con leyes que lo favorezcan y que garanticen que nunca más vamos a tener un gobierno que trabaje en función de intereses particulares, de intereses corruptos, sino que vamos a tener a unos servidores que de una manera temporal, porque tampoco creemos en la profesionalización de la política, yo no aspiro a estar en la política más tiempo que 8 o 12 años como mucho, estén sirviendo los intereses de su clase, la clase trabajadora, de los que viven de su trabajo o de los que quisieran poder vivir su trabajo, porque no nos olvidamos de los 600.000 parados y paradas
de las personas que están en estos momentos sufriendo la exclusión social por un sistema y por unas políticas claramente injustas. Dijiste que Fabra era débil e incapaz para ser presidente de la Generalidad. ¿Ignacio Blanco es capaz y fuerte para ser presidente de la Generalidad? Ignacio Blanco es fuerte porque tiene detrás una organización amplia, una organización democrática, una organización de gente honesta y comprometida en cada pueblo y en cada ciudad, y porque tiene el apoyo también de los sindicatos de clase para hacer unas políticas determinadas, porque tiene la capacidad y la voluntad de hablar con mucha otra gente y de generar alianzas y de escuchar al pueblo. Esa es la fortaleza. No es una cuestión de fortaleza personal, sino de fortaleza colectiva. Bien. Cuanto más fuerte sea el pueblo valenciano, más fuerte será quien quiera representarlo con honestidad y con transparencia. Ignacio Blanco quiere. Y para nosotros ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Ignacio Blanco, diputado de Izquierda Unida, quiere ser presidente de la Generalidad Valenciana. Dice que no se puede prometer lo que no se va a cumplir. Y él hoy ha prometido. Y si llega presidente de la Generalidad, dice que lo va a cumplir. Doña Rosa y don Paco pueden estar diciendo, Teddy, entonces lo votamos a este señor. Si ustedes creen que sí, ténganlo en cuenta. Escúchenlo. Esta es la idea. Por lo menos este es el objetivo de este programa siempre. Que la gente que se siente en esta butaca a tomar un café con nosotros se exprese libremente. Que diga lo que siente. Pero en el caso de un político, que diga lo que siente, que diga lo que piensa y que se comprometa. Y después esta grabación se pondrá al aire para saber si ha cumplido o si no ha cumplido. Piense, escuche a Ignacio, a Juan, a Pedro, a Diego. Piense, porque lo que está en juego es el futuro de este paraíso terrenal llamado Comunidad Valenciana. El voto es nuestro y nuestro voto suma. Y hay que comenzar a pensar qué tipo de comunidad valenciana queremos y qué gente deseamos que se transforme en el capitán de este gran barco. Como siempre, gracias por tomar un café con nosotros. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias.